El FBI ha descifrado códigos nazis, ha roto sistemas de espionaje internacional, ha trabajado en los mensajes del asesino del Zodiaco, tiene una unidad entera llamada CERRU, la unidad de criptoanálisis y extorsión remota. Son los mejores en el mundo, pero hay un código escrito en dos simples hojas de papel que lleva más de 25 años sin resolverse. Y lo más perturbador no es eso. Lo más perturbador es que el hombre que lo escribió, según su propia familia, apenas sabía leer, apenas sabía escribir. De hecho, cuando fue al hospital días antes de morir, no pudo rellenar un formulario por sí solo. Le pidió ayuda a una enfermera. Sus palabras exactas fueron: "No sé leer ni escribir. ¿Me ayudas?". Entonces la pregunta es inevitable. ¿Cómo puede un hombre analfabeto crear un código que ni el FBI puede romper? ¿Es realmente un código o es algo completamente distinto? Esta es la historia de Ricky McCormick, un hombre que vivió sin dejar rastro y que murió dejando un enigma que el mundo entero ha intentado resolver, y falló 30 de junio de 1999. Missouri, la llanura aluvial entre los ríos Mississippi y Missouri. Son más de las 6 de la tarde. La temperatura roza los 32 grados centígrados. La humedad está cerca del 85%. Una mujer conduce por Dardenne Creek Road, una carretera secundaria casi desierta. De pronto, ve algo entre los arbustos. Frena. Da marcha atrás. Se acerca. Mira mejor. Es un cuerpo. Un hombre. Boca arriba. Medio oculto entre la vegetación. La mujer grita. Corre hacia su coche. Conduce hasta la gasolinera más cercana. Llama al 911 desde un teléfono público. La policía llega rápido. Aseguran la zona. El hombre está completamente inmóvil. Sacan huellas dactilares. Se llama Ricky McCormick. Tiene 41 años. Y aquí es donde todo se vuelve anómalo. No hay heridas. No hay sangre. No hay marcas de violencia. La autopsia se realiza el 27 de junio. El patólogo realiza todo tipo de pruebas. El resultado, indeterminado. No pueden determinar cómo murió. Pero eso no es lo más extraño. Ricky aparece a más de 20 kilómetros de su casa, en un maizal abandonado, en una zona rural donde casi nadie va. Ricky no tenía coche, no sabía conducir. No hay transporte público en esa área. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Cómo llegó hasta allí? Si está en ese campo, es porque alguien lo llevó, o alguien lo movió y lo dejó tirado como si fuera basura. 4 años antes encontraron otro cuerpo a pocos kilómetros. Nunca lo identificaron. Ese trozo de tierra tiene una reputación. Es un lugar perfecto para ocultar un crimen, pero cuando la policía busca, no encuentran nada, ni huellas de neumáticos, ni marcas de arrastre, nada. Es como si el cuerpo hubiera aparecido allí, de la nada. Hay un último detalle que nadie puede explicar. Ricky lleva puestas varias capas de ropa, una camiseta, una camisa encima, una chaqueta. En junio, con 32 grados. ¿Quién se viste así? ¿Estaba enfermo? ¿Estaba aterrorizado? ¿Alguien lo vistió después de morir? Los investigadores no tienen respuesta. En los bolsillos se encuentran dos cosas. Un ticket del hospital Forest Park, fechado el 25 de junio, y 2 hojas de papel, dobladas, llenas de escritura a mano, letras mayúsculas, números, símbolos, línea tras línea de algo que parece completamente sin sentido. En ese momento, nadie les da importancia. Las guardan en una bolsa de pruebas, pero sin que nadie lo sepa todavía, esos 2 papeles van a convertirse en el centro de todo. 2 días antes de aparecer muerto, el 25 de junio, Ricky estuvo en el hospital Forest Park. Se quejaba de dolores en el pecho. Los médicos lo examinan, hacen pruebas, le dicen que puede irse, le entregan formularios. Ricky se sienta, mira los papeles durante 15 minutos. No escribe nada. Cuando la enfermera regresa, Ricky levanta la vista y dice: "No sé leer ni escribir. ¿Me ayudas?". La enfermera se sienta con él. Juntos rellenan los papeles, pregunta por pregunta, línea por línea. Cuando terminan, Ricky pregunta algo inesperado: ¿podría quedarme aquí esta noche? La enfermera acepta. Ricky camina hacia una esquina de la sala de espera. Se sienta así, espalda recta.
brazos cruzados, mirando fijamente la puerta principal. Durante horas, no duerme. Se queda sentado, mirando la entrada, como si esperara a alguien, como si supiera que algo iba a pasar. ¿A quién estaba esperando? Pero lo más fuerte viene ahora, cuando Ricky se va del hospital. Camina hasta un teléfono público. Llama a su novia Sandra. Le explica que ha pasado la noche en el hospital. Sandra le pide que vaya a su apartamento, que quería cuidarle, pero Ricky se niega. Primero voy a una gasolinera, después te llamo. Esa fue la última vez que hablaron. Sandra había notado algo inquietante. Ricky estaba paranoico. Cada vez que oía pasos en el pasillo, se ponía nervioso. Miraba por la ventana. Cuando ella preguntaba qué pasaba, Ricky nunca respondía. Y esto no es todo. Este no era el primer viaje al hospital esa semana. Unos días antes había estado en otro hospital. Mismas quejas, dolor en el pecho, dificultad para respirar. Los médicos concluyeron que no tenía nada físico. ¿Estaba enfermo o estaba asustado? ¿Buscaba lugares seguros? Hay algo que todavía no sabes. Ricky padecía problemas mentales desde hacía años. Tenía un comportamiento errático. A veces decía que era un cantante talentoso, que estaba a punto de irse de gira. Otras veces afirmaba que era un príncipe, o que estaba estudiando para ser médico. Sus amigos le insistieron muchas veces: Ricky, necesitas ayuda profesional. Pero Ricky nunca recibió tratamiento. Nunca fue diagnosticado formalmente. Simplemente vivía así. Con esa inestabilidad mental, en el momento de su muerte, Ricky tenía 4 hijos. Con mujeres diferentes, sin trabajo estable, vivía alternando entre la casa de su madre y el apartamento de su novia, en una zona pobre y peligrosa de St. Louis, rodeado de pandillas, de violencia, de tráfico de drogas. Ricky odiaba vivir allí, pero no tenía opciones. No tenía recursos, no tenía educación. Lo único que tenía era su voluntad de sobrevivir. Y a veces, ni eso era suficiente. Pero espera, hay un detalle que cambia completamente la dirección de esta historia. Hace unos días, Ricky había regresado de Orlando, un viaje que hacía regularmente. Cogía un autobús desde St. Louis. Se quedaba en un motel barato, recolectaba un paquete, lo traía de vuelta a St. Louis, lo entregaba, ganaba dinero fácil, pero después de su último viaje, el 15 de junio, algo había cambiado. Sandra notó que estaba aún más nervioso, más asustado, más paranoico. Cuando ella finalmente le preguntó: Ricky, ¿qué hay en esos paquetes? Ricky respondió algo que cambió todo. Los estoy guardando para Baja. Baja, uno de los 2 hermanos que llevaba la gasolinera donde trabajaba. Y eso lo cambia todo. La gasolinera donde trabajaba Ricky no era un lugar ordinario. Arrastraba problemas desde hacía tiempo, un ambiente turbio, violencia, drogas. 2 hermanos al mando. El primero, Yuma Hamdullah, intentaba mantenerse en segundo plano, sin llamar la atención, tranquilo. El segundo, Baja Hamdullah, completamente lo opuesto. Impulsivo, agresivo, violento. Baja estaba en el radar de la policía por un asunto muy específico. En junio de 1999, el mismo mes en que Ricky muere, Baja fue arrestado por agredir a un hombre sin hogar. Un hombre llamado Elroy Carr. Según Carr, Baja lo había intentado echar de la zona, pero cuando Carr se negó, Baja decidió ocuparse del problema él mismo. La policía lo arrestó. Carr presentó cargos contra Baja. Se fijó una fecha para el juicio. Pero espera. 2 semanas antes de que pudiera testificar, Carr fue encontrado muerto, tiroteado en su coche, con una precisión profesional, sin nadie que pudiera testificar quién lo hizo. El caso quedó archivado. Carr murió. Baja quedó libre. En este video vamos a descubrir exactamente qué pasó con Ricky McCormick. Vamos a entender por qué esas 2 notas se convirtieron en la obsesión del FBI. Vamos a analizar las teorías más importantes sobre qué contienen. Y al final, vamos a revelar la verdad más perturbadora de todas. ¿Por qué este código puede estar para siempre irresoluble?
Los detectives que investigan a Ricky McCormick saben perfectamente quién es Baja. Un hombre con vínculos conocidos a pandillas en toda la ciudad, con historial de violencia, con capacidad y motivo para eliminar a alguien. Pero hay otro nombre que también aparece, Gregory Lamar Knox, un traficante, un presunto sicario, muy conocido por las autoridades. Un informante confidencial le cuenta a la policía algo crucial. Escuché a Gregory presumir de que había matado a un hombre negro que trabajaba en una gasolinera. Gregory tenía muy buena relación con los hermanos Hamdullah, con grupos pandilleros de la zona, con otros criminales. Era sospechoso en varios asesinatos, nombrado en al menos 2 planes de asesinato por encargo. Entonces, ahora tienen 2 sospechosos, 2 motivos claros, un crimen que encaja dentro de un patrón. Y recuerda lo que vimos al principio. Ricky estaba guardando paquetes para Baja. Un hombre sin protección, un hombre fácil de usar, un hombre que había sido testigo de algo. Los detectives hacen lo que saben hacer. Durante semanas vigilan la gasolinera, vigilan las casas de Baja y Yuma, vigilan el lugar donde vive Gregory Knox. Necesitan una prueba, un ADN, una conversación grabada, un testigo, algo que conecte a uno de estos hombres con Ricky. Pero a pesar de todo ese seguimiento casi constante, no encuentran nada, absolutamente nada. Baja y Gregory tienen coartadas. Aunque sus historiales sean sospechosos, nadie consigue vincularlos de forma directa con la muerte de Ricky. Los investigadores saben que algo no encaja. Saben que probablemente uno de estos hombres está involucrado. Pero en justicia penal, sospechas no son pruebas, así que no hay arrestos, no hay cargos, no hay resolución. El caso comienza a estancarse. Meses pasan. La investigación no avanza. La policía tiene otras prioridades, otros casos. En julio de 1999, apenas un mes después del descubrimiento del cuerpo, el caso de Ricky McCormick es archivado oficialmente. Para la familia, es un golpe duro. Da la sensación de que la policía se rinde y durante años, apenas se vuelve a hablar del tema. Pero aquí está lo crucial. Recuerda esas 2 notas, ese ticket de hospital, ese comportamiento paranoico. Ricky no tendría que estar en ese maizal, pero lo está. Y la única pista que queda son 2 papeles con letras sin sentido, pero en Quantico, Virginia, en las oficinas del FBI. Algo seguía muy vivo. A finales de 2001, casi 2 años después de que Ricky fuera encontrado, las 2 notas llegan a la unidad de criptografía del FBI, la CRU. La unidad de criptoanálisis y extorsión remota. Es la unidad de élite. Han trabajado en El asesino del Zodiaco, códigos de espías alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, cifrados usados por la mafia, por pandillas, por terroristas. Si alguien en el mundo podía descifrar el código de Ricky, eran ellos. El encargado es Dan Olson, un analista de criptografía con décadas de experiencia. Olson mira las 2 hojas. Ve líneas completas de letras en mayúsculas, números, símbolos, patrones que repiten, pero de forma no obvia. Esto es un código, piensa inmediatamente, y tiene razones sólidas para creerlo. Entrenado para detectar patrones. Olson reconoce. Hay estructura, hay intención. Hay algo organizado detrás del aparente caos. Lo primero que hace Olson es contar. Cuenta cuántas veces aparece cada letra. Busca repeticiones. Trata de encontrar patrones consistentes. La letra E aparece 135 veces. La este, 99 veces. La N, 90 veces. Espera un momento. En inglés, la letra E es la más frecuente, y eso es exactamente lo que ve en el código de Ricky. El patrón de frecuencia de letras coincide con el patrón del inglés. Eso no es coincidencia, eso es una firma. Eso es una prueba de que hay un mensaje real. Olson comienza un análisis mucho más profundo. Usa programas de computadora, analiza frecuencias, prueba combinaciones, simula cifrados clásicos, busca si hay referencias a coordenadas, direcciones, nombres de Saint Louis, rutas de transporte.
pero no llega a ningún resultado claro, y eso es inusual. En esa unidad reciben cientos de códigos al año. La mayoría pueden resolverse en semanas, algunos en meses, pero casi siempre consiguen avanzar algo. En el caso de Ricky, no hay nada. Con el paso de los años, el caso McCormick se vuelve uno de los más frustrantes dentro del FBI. Olson sabe que no es aleatorio, que hay patrones. Lo que no sabe es cómo romperlo. Año tras año, Olson y su equipo intentan todo. Códigos por sustitución simple, cifrados de Vigenère, transposición, inversión de letras, análisis de índice de coincidencia, búsqueda de palabras clave. Nada funciona. En 2009, como último recurso, el FBI decide presentarlo en una convención con los mejores expertos en criptografía del mundo. Y ni siquiera así consiguen descifrarlas. Durante más de una década lo intentan todo. Y aún así, no encuentran una respuesta. El problema es que no está claro qué son esas notas. Podrían ser un código complejo, sí, pero también podrían ser una especie de lenguaje personal. Algo que Ricky se inventó para él mismo, y eso lo complica todo. Porque si alguien crea su propio sistema y nadie más lo conoce, entenderlo se vuelve mucho más complicado. Hacia 2010. El caso está en punto muerto. Los investigadores ya lo ven como un caso frío. Solo unos pocos siguen dándole vueltas. Y ahora el FBI tiene dos opciones: rendirse por completo o entregar el problema a un grupo mucho más grande, abierto y completamente impredecible. El público. El 29 de marzo de 2011, Dan Olson emite un comunicado. Somos muy buenos en lo que hacemos, pero nos vendría bien algo de ayuda. En este caso, descifrar el código podría revelar el paradero de la víctima antes de su muerte y podría llevar a la solución de un homicidio junto a ese mensaje. El FBI también publica un documento para guiar a cualquiera que quiera intentarlo. Por primera vez, todo el mundo puede ver las hojas. 2 páginas repletas de texto incomprensible que llevan más de una década sin respuesta. Pero ahí también nace la polémica. La familia de Ricky descubre por la prensa que existen esas notas. Nadie se lo había dicho antes. Su madre, Frankie Sparks, se queda en shock. Es imposible que haya creado un código, dice confundida. Mi hijo apenas sabía escribir. En pocas horas, la página del FBI donde están publicadas las notas colapsa por el tráfico. Medios de todo el mundo empiezan a hablar del misterioso código. Reddit, foros, blogs, canales de YouTube. Todos empiezan a llenarse de teorías. Durante días, miles de personas intentan descifrarlas. Un usuario de Reddit nota que hay números que se repiten: 71, 74, 75.29. No 73. Estos números coinciden con líneas reales de autobús en St. Louis. Estaba Ricky describiendo su último recorrido. Las notas son un mapa oculto de sus últimas horas. Es una teoría fascinante, pero cuando otros intentan verificarla, también se quiebra. Elonka Dunning es una criptógrafa profesional. Ha dedicado años a estudiar el caso McCormick. Ella defiende algo completamente distinto. Ricky no es el autor. Las notas son instrucciones cifradas de una red criminal. Ricky habría sido usado para transportar ese mensaje nada más. Quizá ni siquiera sabía lo que significaban los papeles. Solo tenía que entregarlos. Además, Ricky no tenía conocimientos suficientes como para inventar un código tan difícil. Y en sus últimos días estaba muy ligado a gente peligrosa. La familia Hamdullah, el traficante Gregory Knox. No sería extraño que alguien le diera una nota para entregar y luego se deshiciera de él. Y hay patrones que parecen encajar con esta teoría. Combinaciones como NCBE, que podría traducirse como No Cash Being Exchanged, no se intercambia dinero. Es una teoría que tiene lógica. Pero como siempre, no hay pruebas. Otras personas creen que las notas no tienen ningún mensaje real. Ricky sufría problemas mentales. Su madre explicó que él solía escribir cosas que no tenían ningún sentido. Creía que escribía bien, pero solo eran letras al azar. Y existen causas médicas que pueden explicarlo: la grafomanía, la hipergrafía. Trastornos que hacen que alguien escriba sin parar solo porque siente la necesidad de hacerlo. La verdad es que no está claro por qué o quién escribió esas páginas. Pero el FBI sigue defendiendo lo mismo.
Las notas esconden un mensaje real. Ricky es quien las escribió y tiene lo necesario para descifrarlas, porque al final, todos los códigos, por complicados que parezcan, dejan algún tipo de rastro. Incluso la famosa máquina Enigma utilizada por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial no era realmente imposible de romper, aunque en su momento lo parecía. Enigma era una máquina que utilizaba un sistema polialfabético mecanizado con rotores giratorios. Cada vez que se pulsaba una tecla, el alfabeto cambiaba. La letra A podía convertirse en D, y en la siguiente pulsación, en T además. La configuración cambiaba cada día. Pero aún así, los aliados acabaron descifrando el código, aprovecharon los patrones predecibles, como reportes meteorológicos o saludos habituales, para tener un punto de partida, y a partir de ahí empezar a descifrar el resto del mensaje. Enigma generaba miles de mensajes cada día, lo que daba a los criptógrafos una enorme cantidad de material con el que trabajar. Y ahí estaba precisamente el problema con las notas de Ricky. Solo había 2 hojas de papel, una cantidad demasiado pequeña para encontrar un patrón claro. Para romper un código por sustitución, necesitas mínimo 100 caracteres, preferiblemente más de 500. ¿Por qué? Porque así establecen patrones estadísticamente significativos. Las notas de Ricky tienen aproximadamente 800-900 caracteres en total. Es el límite mínimo. Pero eso es solo si el código sigue las reglas de un sistema conocido. Si es un Vigenère, un César, un Playfair, algo documentado. Pero si Ricky creó su propio sistema, todas las matemáticas cambian. La cantidad de posibles soluciones se vuelve astronómica. Infinita, prácticamente. Y aquí está la verdad que nadie quiere admitir. El código de Ricky McCormick puede ser indescifrable. No porque sea perfecto, sino porque su origen es fundamentalmente imposible de replicar. 3 factores convergen de forma letal para cualquier criptógrafo. Primero, el autor está muerto. No hay forma de preguntar. No hay contexto. No hay explicación. Segundo, el sistema es probablemente único, inventado por una sola mente, una mente que ya no existe. Tercero, el volumen de texto es demasiado pequeño para encontrar patrones sólidos en un sistema desconocido. Si Ricky creó un lenguaje propio basado en su lógica mental, esa lógica desapareció con él, y sin diccionario, sin gramática, sin más ejemplos. No hay punto de partida. No hay forma de entender. Es como intentar traducir un idioma del que no tienes diccionario, ni nadie que lo hable, ni ningún contexto histórico. Ha pasado más de un cuarto de siglo. Las 2 notas siguen sin descifrarse. El código permanece intacto, impenetrable. Desafiante, miles de personas han intentado resolverlo. Criptógrafos profesionales, aficionados, matemáticos, lingüistas, estudiantes, detectives aficionados. Nadie ha ganado. Todos han fallado. Hoy, el caso de Ricky McCormick se encuentra en un limbo extraño. No está cerrado, pero tampoco abierto. Existe en un espacio donde la muerte y el misterio se encuentran. Pero aquí está la verdad más profunda de esta historia. No se trata solo de un código. Se trata de una vida, un hombre que vivió en los márgenes de la sociedad, sin educación, sin recursos, sin protección. Un hombre fácil de usar, fácil de descartar, y cuando murió, lo único que quedó de él fue un enigma, un misterio que el mundo entero ha intentado resolver. Porque de alguna forma, ese código hizo que Ricky importara, que su muerte importara, que su memoria importara. Aunque nunca descubramos qué dicen las notas, ya han logrado lo imposible. Han mantenido a Ricky McCormick vivo en nuestras mentes. Durante 25 años. Si te fascinan estas historias donde la realidad supera por completo a la ficción, donde las respuestas solo generan más preguntas, donde una mente humana deja un acertijo que desafía a los mejores del mundo. Suscríbete a este canal, porque aquí no contamos historias falsas. Aquí profundizamos en los misterios reales, en los casos que el tiempo no ha podido resolver, en los enigmas que permanecen. Y si quieres continuar con otro código, que sí fue resuelto,
pero que tomó décadas y que dejó un rastro de muerte y terror. Mira el video que aparece ahora en pantalla. El cifrado del asesino del Zodíaco. ¿Cómo un asesino usó la criptografía para desafiar al FBI? En ese caso, al menos, la verdad eventualmente salió a la luz. Con Ricky McCormick, todavía está esperando.